Muy buenas tardes, amigos, clientes, socios y proveedores. Mi nombre es Pablo Hernández, director general de FIDEX de México, y el día de hoy seré su anfitrión en esta sesión. En nombre de FIDEX, del Foro 2020 y de RISC-Ed, les quiero dar las gracias a nuestros patrocinadores, por apoyarnos en este esfuerzo, por llegar a todos ustedes con temas de actualidad y temas de importancia. Entre los patrocinadores tenemos a Zurich, Chubb y AXA. Y al resto de la audiencia les doy la más cordial bienvenida a esta cuarta sesión de nuestro evento, primera de la tarde. Iniciamos con este tema en una conferencia magistral denominada Beneficio para empleados, el futuro del trabajo después de la crisis. Antes de continuar, quisiera hacerles las siguientes recomendaciones. Para no saturar la red, los micrófonos y las cámaras estarán apagadas. Para gestionar sus preguntas, los invito a que las desarrollen y en la parte superior, en un icono de interrogación, descargar dicha pregunta, la cual estaremos revisando y al final de la conferencia las discutiremos con todos ustedes. Para continuar con esta sesión, solo les robo unos minutos para platicarles cómo nació esta iniciativa, qué significa RISC-Ed. Nació esta iniciativa detectando una oportunidad en nuestra comunidad de enseñar, de compartir, de transmitir ese conocimiento a todos y a cada uno de los que estamos presentes, para enseñarlos de la situación actual, de las tendencias y del futuro de temas relevantes de nuestro sector, que además nos ayudan a fortalecer nuestras relaciones con cada uno de ustedes en este ámbito que es muy interesante del mercado de seguros. RISC-Ed significa riesgo y educación, una combinación de ambas, o sea, una educación de los riesgos que a veces no estamos acostumbrados a escuchar en las universidades o en las escuelas, y cada vez nuestra vida cotidiana se presentan más riesgos a los que no estábamos acostumbrados en esta situación, ¿verdad? ¿Qué significa el RISC-Ed Forum? Es un espacio donde se reúnen profesionistas, educadores, gente relacionada al mercado asegurador, donde a través de una serie de webinars o estos tipos de plataformas que hoy son muy útiles para la comunicación a distancia, buscamos compartir conocimiento y aprender sobre tendencias, mejores prácticas, tecnologías y lo más relevante de la disciplina del riesgo, que es la gestión, ¿verdad? El evento, ¿a quién va dirigido este evento? Este evento va dirigido a los financieros, a las áreas de recursos humanos, a todas las personas involucradas en el área de administración de riesgos y para todos aquellos administradores de beneficios para personas. Ahora sí, para entrar en el tema en cuestión, tan solo comentarles que el cambio repentino, abrupto, del trabajo digital, remoto, en forma masiva y de la noche a la mañana, nos ha puesto a pensar la forma de trabajar y la forma de cómo nos organizamos en el trabajo. Para ello, debemos empezar hoy más que nunca a responder efectivamente a las demandas y necesidades de esta nueva realidad. Y para ello, qué mejor que presentarles a nuestro conferencista del día de hoy, que nos acompaña, y agradecerle su tiempo al doctor Daniel Bandlé. Daniel, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Déjenme darle una pequeña semblanza de Daniel. Desde septiembre del 2016, Daniel es director general de AXA México. Ha sido parte del equipo de gestión de AXA México desde marzo del 2015 como director general adjunto, liderando los equipos de operaciones, TI, finanzas, recursos humanos y riesgos, así como la estrategia legal y de compliance. Antes de incorporarse a AXA México, Daniel fue director ejecutivo y participó en el comité en Winterthur, Suiza. Daniel cuenta con más de 2 décadas de experiencia en la industria de seguros, que incluyen varios años como CEO de la unidad de AXA en Winterthur, tanto en Suiza como en España. Cuenta con un doctorado en Derecho por la Universidad de Lausanne y una maestría en la Escuela de Negocios de Stanford. Daniel, bienvenido y adelante con tu plática. Muchas gracias, Pablo, por estas amables palabras y gracias por la invitación. Es para mí un honor compartir estos minutos con ustedes y tengo que reconocer que es la primera vez que yo doy una conferencia magistral, entonces espero sinceramente que vaya a estar a la altura de las circunstancias magistrales. También les quiero felicitar por esta gran iniciativa Risk and Ed Forum, Riesgos y Educación, que tiene mucho que ver con el tema que vamos a abordar durante estos próximos minutos. Entonces, yo lo que quisiera hacer es, primero, poner encima de la mesa 3 convicciones y después hacer una pregunta. Y ulteriormente, pues me ha encantado de platicar con ustedes, de debatir con ustedes, de dialogar con ustedes, que creo que siempre es lo interesante. Entonces, si empezamos con mi primera convicción, y no sé si ustedes me ven, la cámara, si está encendida. A ver, creo que tengo que hacer aquí algo. A ver, ahora creo que me ven. Perfecto. Pues si empezamos con mi primera convicción, es la diversidad en las empresas, es un reto, pero es sobre todo una oportunidad. A ver, hay un sinnúmero de artículos, de estudios sobre las ventajas de la diversidad. A mí me gustaría resaltar 3. La primera es que la diversidad en nuestras empresas pues refleja la diversidad de nuestros clientes y eso es sumamente importante. Yo no veo cómo podemos comercializar productos, servicios a clientes si los que estamos en las empresas pues no somos el reflejo de nuestros clientes. El segundo punto es, nos hacemos más competitivos, atractivos como empleador. Y a mí siempre me gusta decir, qué aburrido sería si nosotros tuviéramos que trabajar solo con gente que son exactamente como nosotros. Entonces creo que es también un punto sumamente importante para nosotros, de manera incluso un poco egoísta, que podamos trabajar en un entorno muy diversificado. Y finalmente el tercer punto, pues la diversidad aumenta la creatividad, la innovación. ¿Cuántas veces estamos en juntas y tenemos una opinión quizás ya preformada y cuando hablamos con colegas, con gentes que son diferentes de nosotros, pues traen otras ideas y nos decimos, wow, pero tiene razón, yo no lo había pensado. Sin embargo, como siempre, pues cada medalla tiene 2 caras y obviamente la diversidad pues también trae retos, ¿no? Y en la lámina que les hemos preparado aquí, pues ustedes pueden ver que en AXA México tenemos una enorme diversidad. He escogido 4 diversidades. La de género es la primera. Tenemos un poquitín más de hombres que de mujeres. Tenemos 4 generaciones que están trabajando juntos. Tenemos varias familias profesionales, tenemos 13 nacionalidades y obviamente pues todos ellos tienen requerimientos, exigencias, necesidades diferentes y eso pues es un gran reto, no lo neguemos. Lo que yo estoy convencido es que si una compañía pues tiene valores sólidos, fuertes, es lo que nos une. En AXA tenemos 4, 1, valentía, 2, integridad, 3, todos somos AXA, One AXA, que quiere decir el trabajo en el equipo,
y 4, foco en el cliente. Estos 4 valores nos unen, eso es la base para tener juntos éxito, aunque seamos tan diferentes unos de otros. Esta es mi primera convicción. Si pasamos a mi segunda convicción, tiene que ver con la salud. Tenemos que hablar de salud en estos momentos de la contingencia de la pandemia. Yo estoy convencido que la salud en el futuro jugará un papel todavía más importante que lo ha jugado hoy. Y la pandemia nos lo está demostrando. Si nos fijamos quiénes son aquí las personas vulnerables en todo el mundo, pues hay 2 categorías. Uno son las personas mayores y las otras son las personas más jóvenes, pero que tienen padecimientos preexistentes, sobre todo enfermedades crónicas. La primera categoría obviamente es muy relevante, muy importante, pero a nosotros que estamos en la vida actual activa del trabajo, pues nos interesa menos porque esta primera categoría pues ya no está laboralmente activa. La segunda, sin embargo, sí que lo está. Y si ustedes se fijan en la lámina que he proyectado aquí, que es totalmente reciente, es de la rueda de prensa de AMIS de esta mañana e indica la edad en México de las personas aseguradas que han fallecido por COVID-19. Y ustedes ven aquí rápidamente que son relativamente jóvenes. En Europa, Italia es el país en donde más ha pegado el COVID-19 y primero ha pegado, ahí la edad media de los fallecidos por COVID-19 pues es 63 años, en México es mucho más baja. Y eso es una enorme preocupación para nosotros. Les quiero también compartir algunos cuantos datos de AXA. Ustedes saben que nosotros somos una de las principales aseguradoras de gastos médicos mayores. Tenemos 1.2 millones de asegurados de gastos médicos mayores. Entonces pienso que nuestras cifras pues, son muy relevantes para ver lo que está pasando. La primera mala noticia es que la curva todavía no se está aplaneando y no está bajando. Nosotros miramos la curva de las hospitalizaciones, tanto de casos confirmados de COVID-19, ahí traemos ya más de 500, como de sospechosos, ahí traemos unos 300. La edad media de los hospitalizados, y no nos olvidemos, los hospitalizados son los pocos casos que se vuelven graves. La inmensa mayoría de las personas que padecen COVID-19 pues no es tan grave y entonces pues no requieren hospitalización. Las que requieren hospitalización, edad promedio de nuestra cartera 48 años, o sea, también relativamente joven y sobre todo personas que están todavía laborando. Y segundo, el 75% de los casos de las hospitalizaciones son hombres y no mujeres. Datos muy importantes, muy relevantes. Entonces, ¿por qué nos tiene que preocupar esto como empresas? Pues obviamente porque estos son colegas, estos son trabajadores, empleados que trabajan para nosotros y los tenemos que cuidar. La pregunta siempre es, ¿quién es responsable de la salud? ¿Es el individuo o es la empresa? Eso es una discusión ética, moral, filosófica, quizás muy interesante. No quiero entrar en ella. Yo estoy convencido de que como empresas grandes, sólidas, modernas, tenemos y podemos contribuir también a la salud de nuestros empleados. Y las razones pues son múltiples. Y aunque sea una razón muy egoísta, que si tenemos empleados que se cuidan, que están de buena salud, va a subir su productividad, va a bajar su ausentismo y por ende vamos a ser más competitivos. Para mí se vale este argumento, porque tener buena salud... Puedo hablar, acabo de estar mío, no se preocupe. Su iPad aparece de cabeza. Porque tener buena salud creo que nadie puede estar en contra y siempre es algo positivo. Nosotros como AXA pues cuidamos a nuestros empleados de maneras muy, muy diferentes y lo que tenemos que hacer mucho más en el futuro, y a ver si después en el diálogo podemos entrar un poco más en el detalle, es todo lo que tiene que ver con prevención.
No puede ser que acudamos al médico solo en el momento que ya tenemos un padecimiento. Tenemos que acudir antes, tenemos que cuidarnos, asesorarnos, saber cómo tenemos que alimentarnos para justamente evitar eso que en México es un verdadero problema, los niveles de obesidad, los niveles de diabetes, los niveles de enfermedades crónicas, que lamentablemente en todas las estadísticas pues estamos arriba en los rankings cuando deberíamos de estar mucho más abajo. Esta fue mi segunda convicción. Pasemos a mi tercera convicción, que es muy simple y aquí sí que estoy seguro que nadie me va a contradecir. La vida privada y la vida profesional se mezclarán todavía más en el futuro. He leído algo muy interesante, muy padre, que me gustó en el Economist, que escribió lo que antes era BC, Before Christ, ahora es Before Coronavirus, y lo que es AD, después de Cristo, Anno Domini, pues ahora es After Domestication. Y creo que eso lo dice todo. Todos estamos haciendo ahora home office. En AXA hemos hecho una encuesta en México con nuestros empleados. Antes de la pandemia, el 43% hizo un día de home office por semana. Ahora el 98% desea hacer home office una vez que esta contingencia termine. El 98%, una cifra impresionante. Esos son este tipo de votaciones con resultados casi como fueron antes en la Unión Soviética, pero es lo que los colegas nos dicen, y la inmensa mayoría de los que quieren hacer home office lo quieren hacer entre 2 y 3 días por semana. Pero aquí también hay retos, y a mí me encanta esta imagen porque la consultora Boston Consulting Group hizo una encuesta en Estados Unidos, en Inglaterra, Alemania y en Italia, y preguntó a más de 3,000 working parents, mamás y papás, de cómo lo estaban pasando. Y los resultados pues eran complicados porque ellos dijeron que en promedio invertían 27 horas por semana más en las labores, en la combinación de las labores de trabajo, domésticas, de cuidado de los niños. Y lo tengo que reconocer, y no con orgullo como hombre, que las mujeres pues están haciendo mucho más sacrificio que los hombres. Eso es un tema que tenemos que adresar, que yo no tengo la respuesta, pero que es muy, muy importante. ¿Qué significa todo esto para las empresas, para recursos humanos, para los líderes? Algunos puntos que a mí me ocupan, no es que me preocupen. Uno es cómo medimos la productividad en las oficinas, pero por supuesto también en casa. Es interesante que la mayoría de los encuestados, tanto en AXA como en otras empresas, pues dicen que ellos son más productivos en casa. Eso es bueno, eso es el sentimiento subjetivo, pero es verdad. Tenemos que monitorear lo que hacemos en casa, tenemos el derecho de hacerlo, es éticamente correcto. ¿Cómo vamos a tratar a gente que quizás no sea tan productiva por las razones que sean? Muchas preguntas complicadas y difíciles. Otra pregunta es cómo encontramos el justo equilibrio entre los intereses legítimos de los empleados, de los clientes, de la empresa. Y la tercera pregunta para mí es la más complicada. Aquí vamos a crear nuevas desigualdades, nuevas brechas, porque tenemos que ser conscientes que habrá gentes, empleados que no podrán trabajar desde casa, o bien porque sus circunstancias particulares no lo permiten, porque no tienen la infraestructura, porque no tienen la situación de tranquilidad, porque no tienen los espacios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay industrias en donde no es posible trabajar desde casa. Nosotros como aseguradoras somos doblemente privilegiados. Somos una actividad esencial. Durante la crisis, la pandemia, hemos podido y debido seguir operando, y esta actividad esencial la hemos podido llevar a cabo desde casa. En el futuro también podremos
a hacer muchas cosas de manera remota. Pero pensemos a los verdaderos héroes de esta pandemia, que sí que tienen una actividad todavía más esencial que nosotros, que son los médicos, las enfermeras, los empleados de los hospitales. Ellos han tenido y tienen que acudir físicamente, personalmente a su lugar de trabajo y además corren el riesgo de contagiarse. Estos son problemas, estos son, no sé, injusticias quizás incluso se pueden llamar, sobre las cuales tenemos que hablar, tenemos que platicar y tenemos que encontrar soluciones. Por cierto, un paréntesis, fue una de las razones por la cual nosotras, las aseguradoras mexicanas, hemos decidido regalar a los empleados de los hospitales públicos en México un seguro de vida para aliviar por lo menos un poquito las trágicas muertes y que los beneficiarios pues reciban una indemnización de 50,000 pesos, en caso de fallecimiento. Esta fue mi tercera convicción y ahora quiero terminar con una pregunta a la cual yo no tengo la respuesta. La pregunta es la siguiente: ¿qué implicaciones tendrá el hecho de que haya menos empleo? No sé si pueden pasar a la siguiente lámina. O por fin puedo decir lo que siempre he querido decir. La que sigue, por favor. Porque eso creo que es la palabra del año, tantas veces la hemos escuchado. La crisis del empleo, ¿qué significa? A ver, a mí no me gusta utilizar y abusar de la palabra crisis, pero aquí lamentablemente sí que la tenemos que utilizar. Vean estas dos gráficas que son de esta semana. La de la izquierda apareció ayer en El Economista. Más de 34 millones de mexicanos hoy están sin trabajo, respectivamente con necesidad de empleo. Es una cifra absolutamente preocupante y sobre todo si ven de dónde venimos, hace un año pues fue solo un tercio de la cifra que traemos hoy. Y a la derecha ven también de esta semana del Economist, esta vez, pues datos, gráficas de algunos países seleccionados. Lo que tienen en común es que el desempleo en todos ha subido de manera importantísima y yo me temo lamentablemente pues que esto no va a cambiar tan rápidamente. ¿Qué significa esto para nosotros las empresas, para nosotros los empleados, los trabajadores? Si empezamos por las empresas, pues podríamos decir, oye, qué padre, ahora sí que hay mucha más demanda para trabajo, mucha más oferta para trabajo, entonces yo como patrón puedo ahora pues presionar un poco más a mis empleados, ser un poco más duro, aprovechar para reducir gastos, para reducir beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. Es un verdadero riesgo de que esto vaya a pasar y el riesgo obviamente estaría ahí si alguien empieza a abusar. Yo, sin embargo, pienso que hoy en día la presión de los consumidores, la presión de los clientes, la presión de los medios de comunicación es tan grande que esto no va a pasar. Y sobre todo en empresas grandes, serias, públicas, como lo somos todos nosotros, pues tengo la certeza de que no va a pasar. Y además también estoy convencido que seguiremos teniendo el War for Talent para gente altamente calificada. No obstante, seamos muy claros, sí que vendrán también tiempos de austeridad en el mercado laboral, sí que vendrán tiempos más difíciles y que ciertos beneficios, ciertas ventajas que hemos tenido en el pasado como empleados, como trabajadores en todos los niveles, pues en el futuro los tendremos un poco menos. ¿Qué significa del punto de vista de los trabajadores? Claramente, no lo podemos negar, ya hay más competencia por los empleos. ¿Qué significa esto? Pues significa, por ejemplo, que tenemos que hacer lo que estamos haciendo hoy. Tenemos que capacitarnos cada vez mejor
Y la educación, empezando ya en los años escolares, pues va a ser todavía más importante. No olvidemos que la competencia será doble. La competencia será, por un lado, por tener un trabajo en su país de origen, pero como lo hemos visto antes cuando hemos hablado de home office, de trabajo remoto, pues cada vez más será posible también para las empresas de contratar a personal, no necesariamente en el país en donde están operando, sino en otros países, y por eso la competencia entre países, y aquí por la mejor educación, pues también jugará un papel muy importante. En la primera lámina les he puesto las categorías de empleados que tenemos, y mucho hemos hablado en el pasado de los millennials. Y cuántas veces nosotros que no somos millennials hemos dicho, oye, estos millennials sí que son pesados, exigen tanto, son tan diferentes, ¿cómo los vamos a tratar? Aquí va a venir también un cambio, porque lo estamos viendo ya ahora, los millennials también lo van a tener más difícil. He leído una estadística de monster.com, un portal de empleo en Estados Unidos, y el número de internships ha bajado de 18,000 que tuvieron hace un año, en mayo de 2019, a solo 2,500 en mayo del 2020. Eso es un verdadero reto, un verdadero problema también para los jóvenes, que lo tendrán mucho más difícil acceder a la vida laboral. Pero aquí de nuevo, como lo he dicho antes, en el trabajo remoto, en el home office, lo que a mí me preocupa fuertemente, ¿qué es lo que va a pasar con personas menos bien calificadas, con personas sin formación, con personas que quizás hasta ahora también han trabajado de manera informal? Tenemos que encontrar manera de que estas personas sí que tengan trabajo, idealmente en empresas como las nuestras, con trabajos formales, con buenas prestaciones, con seguridad social, con seguros. Eso es importante también para garantizar la paz social en países como en México. Pues esos son los 4 temas que yo quería abordar en esta charla para calentarnos un poco. Y ahora, Pablo, te devuelvo la palabra y me pongo a sus órdenes para entrar en la conversación, en el diálogo, entrar más en detalle en uno de estos 4 aspectos, o obviamente también platicar sobre otros asuntos sobre el futuro del empleo después de esta contingencia. Muy interesante, Daniel. Son temas muy relevantes, muy tristes escuchar noticias, sobre todo en el tema del tema de salud. Por otro lado, los temas referentes a la vida privada y vida profesional que mencionas también es un rol que hace que nuestros empleados, mujeres, y tanto hombres, pues juegan un rol diferente ahora en esta circunstancia que estamos pasando de trabajo remoto. Al principio pues era muy bonito, pero pues ahorita realmente es obligado todas estas situaciones, ¿verdad? Creo que no me estoy viendo en la cámara, pero voy a continuar, Daniel. Y me quedan algunas cuestiones que quisiera puntualizar contigo, o sea, en todas estas iniciativas o temas que nos has estado platicando durante tu charla, ¿qué movimientos han hecho en la parte para darle un valor social a todos tus empleados, el tema de las compensaciones? ¿Cómo ha funcionado el esquema de compensación total en AXA, en esta diversidad de temas que traes de empleados por generación, por sexo? ¿Cómo han amalgamado este modelo de compensación? Sí, gracias, Pablo. Es una buena pregunta. Primero, no hemos cambiado nada durante la contingencia en la manera como compensamos a nuestros empleados, y no tenemos previsto cambiarlo cara adelante, ¿no? Entonces, en AXA siempre nos gusta decir que tenemos una compensación total, y que invitamos a nuestros colaboradores de no solo contemplar cuál es la quincena, que es la parte fija
de la compensación que traemos. Tenemos obviamente una parte variable por ley y más allá, pero después tenemos muchos otros beneficios de los cuales estamos muy orgullosos y me gustaría mencionar algunos, ¿no? Primero, el parenting. Nosotros en AXA pues damos al padre primario 16 semanas y al copadre 4 semanas. Eso es muy importante, lo hemos introducido ya hace 3 años, mucho antes de que eso se volviera un tema también en la reforma laboral que ha introducido la nueva administración en México. Hemos hablado antes de los temas de salud, de prevención. Aquí, pues nosotros ofrecemos descuentos a nuestros empleados que van a gimnasios. Ponemos a disposición regaderas a los empleados para que puedan hacer ejercicio, para que puedan venir al lugar de trabajo en bicicleta o incluso corriendo. Y lo más reciente es que damos a nuestros empleados un producto que se llama Plan Med, que también comercializamos y que, entre otros, incluye consultas ilimitadas en nuestras clínicas, centros de atención médica, videoconsultas y, sobre todo, check-ups para todos los empleados. O sea, en AXA no solo son los altos ejecutivos quienes pueden hacer un check-up, sino que son todos los empleados, y eso es tan importante para nosotros para que justamente podamos detectar posibles problemas lo antes posible, pero sobre todo también que nos podamos asesorar en materia de cómo cuidarnos, nutrición, temas de salud mental cada vez más importante, y así pues alcanzar lo que he dicho antes, ¿no? De que todos en AXA pues seamos sanos, nos cuidemos y seamos, por un lado, más productivos para la empresa, pero sobre todo que no tengamos ningún problema de salud para nosotros en lo personal, en lo particular. Oye, pues muy interesante, muy completo y realmente algunas empresas que nos escuchan, sus ejecutivos, creo que ya van avanzados en muchos temas, pero en otros, como el tema de wellness, es algo que es importante en esta situación. Estamos acostumbrados a la proximidad, al contacto, y ante esta nueva realidad de que vamos a estar más remotos, más a distancia, pues debemos de tomar otras medidas o acciones internas a la compañía. Otro de los temas o cuestiones que traigo es, ahora que estamos en esta situación del COVID, que ya el COVID-19 ya está aquí y en el futuro puedan ser otras bacterias o riesgos sanitarios que le llaman, ¿cómo ves el futuro de trabajo en México y en el mundo? Y creo que eso es la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Yo veo claramente en el futuro, en sectores en donde es posible hacer trabajo remoto. Insisto, nosotros en el sector de seguros somos sumamente privilegiados que esto es posible. Una situación híbrida. Una parte la haremos en las oficinas. Las oficinas serán mucho más un espacio de encuentro, de networking, de buenas ideas, y una parte en casa. Entonces, como lo he dicho antes, los empleados quieren trabajar más días en casa que lo han hecho hasta ahora. Hemos demostrado que eso es perfectamente posible. Esto también significa que en estos momentos pues, no hay ninguna urgencia de regresar a las oficinas, pero también es una muy, muy pequeña minoría que nos dice que no quiere regresar a la oficina nunca y que quiere estar trabajando 100% de manera remota. Entonces, creo que es algo padrísimo porque vamos a encontrar el mejor de los dos mundos, combinar el trabajo desde casa con el trabajo en las oficinas, y esto va a ser el futuro. Pero como ya lo he dicho antes, ¿no? Lo que a mí no me gusta de estas conversaciones son posturas un poco, como diría yo, fundamentalistas, ¿no? Posturas que dicen, mira, el home office es absolutamente perfecto, o antes gente que decía, home office yo no lo quiero porque no puedo controlar, supervisar
a mis empleados. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto de ciertos líderes, ¿no? Creo que ninguna de estas posturas es buena y es justa y es correcta, sino que tenemos que ver dónde están las ventajas, dónde están los inconvenientes, los retos, contestarlos, y así estoy convencidísimo que todos vamos a ganar. Oye, Daniel, ante una situación, porque hemos vivido esto de la tecnología ahora en mayor medida, pero se dice que la tecnología es fría. ¿Cómo podemos llevar a cabo ese acercamiento o mantener nuestra cultura y los valores que al principio nos decías, mencionabas, y hablo en términos generales de muchas empresas que ahora enfrentamos ese reto, ese desafío de tener empleados a distancia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ves ese tema? Sí, eso es una excelente pregunta, ¿no? Y para mí una de las grandes sorpresas de esta contingencia. Muchos colaboradores nos dicen, ¿sabes qué? Ahora platico más con mis pares y sobre todo con mis jefes que antes. Y yo tengo que reconocer o admitir que para mí es lo mismo. Jamás he hablado con tanta gente, tantas personas diferentes, como lo estoy haciendo ahora durante esta contingencia. Porque la tecnología pues permite hablar con más personas al mismo tiempo. Obviamente es mucho más eficaz porque no nos tenemos que desplazar, no tenemos los traslados, y creo que eso es una enorme oportunidad. Y el segundo punto es que la tecnología que tenemos hoy es tan buena que honestamente, si encendemos la cámara y si nos vemos, incluso podemos ver el body language, podemos ver cómo nos sentimos, y es casi equivalente a que si nos vemos personalmente. Eso dicho, el contacto personal nunca se va a reemplazar. Estoy convencido que es importante que nos veamos, que nos tomemos un tequilita, que nos abracemos. Eso también es importante, pero nadie puede decir que es absolutamente imprescindible y que no se puede trabajar también de otra manera. Y en el futuro, una cosa que creo que todos tenemos muy claro es que viajaremos menos y que haremos muchas más sesiones como la estamos haciendo hoy. Yo creo que este foro, Pablo, tú tampoco te podrías haber imaginado hace medio año de hacerlo de manera remota. Lo hubieras hecho en un centro de convenciones, en un hotel, y hubiéramos estado todos físicamente presentes. ¿Y sabes qué? Quizás yo no hubiera venido porque me hubiera tenido que desplazar de Ciudad de México a Monterrey, ¿no? Claro, claro, y la verdad, y tienes razón, esta iniciativa la teníamos como objetivo del 2020 para arrancarla y vernos acá en Monterrey, como bien dices, con machacado, con una carne, irlos al parrillero, pero desafortunadamente se nos presenta esta contingencia y pues simplemente nomás nos reinventamos y utilizamos estas plataformas. Como bien lo dices, la tecnología es fría, pero es muy potente y hay que saberla utilizar y aprovechar en estas ideas. Ya habrá momentos más adelante en la nueva realidad de reunirnos, juntarnos, porque pues obviamente son temas del mercado asegurador y de las tendencias que pues, debemos de estar al pendiente de todo lo que surja. Ahora lo que les llaman los riesgos emergentes, los riesgos sanitarios, pues prácticamente son temas y que son de actualidad, y hace 3 meses pues prácticamente los veíamos nomás a niveles, foros mundiales, como una estadística. Pero bueno, otra de los temas que yo sé que AXA está en todo el mundo, y tú has también estado en muchas partes del mundo como directivo. ¿Cómo nos podrías compartir algunas de 2 o 3 medidas que han tomado las entidades o las empresas de AXA en el mundo? ¿Qué han hecho? Todo en términos generales es un factor común. Sí, oye Pablo, primero quiero entonces rectificar enseguida, ¿no? Con lo de la carne asada, pues me has convencido que sí que hubiera venido físicamente a Monterrey para dar esta charla, ¿eh? Claro. Sí, efectivamente creo que las empresas multinacionales pues tenemos un gran privilegio porque podemos aprender, inspirarnos de lo que ha pasado en otros países, especialmente ahora en esta pandemia que, como todos sabemos, pues en Latinoamérica, para bien o para mal, pues vamos un poco detrás de Asia y de Europa, y nosotros estamos en intercambio permanente con los
colegas en Asia y en Europa de lo que están haciendo. Lo que es interesante es que el gran tema para todos nosotros, el regreso a la oficina, todavía no tenemos mucha experiencia en Europa, porque en Europa no están regresando. Lo que están haciendo en Europa es que la gente, porque ahí es verano caluroso como en Monterrey, no como en Ciudad de México, pues está saliendo, los cafés están llenos, la gente se está bañando en la playa, en los lagos, en los ríos, pero no quieren regresar a las oficinas. Y aquí estamos aprendiendo de cómo hacerlo. Y lo que estamos aprendiendo es que como en Europa no queremos obligar a nadie a regresar en estas primeras fases, pero también queremos decir claramente que en un momento dado sí que tendremos que regresar y como lo he dicho, pues de manera híbrida, seguro que no 5 días por semana si alguien no lo desea. El segundo gran aprendizaje que vamos a tener, o ojalá no vamos a tener, es lo que nos pasó con nuestros colegas en China, que regresaron y en ciertas ciudades hubo un rebrote y regresaron a todos los colegas a casa. Eso funcionó de maravilla y yo estoy convencido que si eso va a pasar en México, pues también va a funcionar muy bien por cómo nos hemos acostumbrado, ¿no? Pero el tercer punto que para mí es el más relevante es cómo vamos a tratar en el futuro a nuestros clientes, ¿no? El seguro siempre ha sido un negocio de personas. Yo estoy convencido que lo seguirá siendo, pero hemos innovado tanto en todos los países de AXA en materia de digitalización para el bien de los empleados y obviamente el ejemplo que a mí más me gusta y que no es solo de México son las videoconsultas, ¿no? Las videoconsultas en esta pandemia es la gran innovación, es tan relevante. Nosotros hemos podido detectar numerosos casos de COVID-19, hemos enviado la prueba a casa, ha resultado positivo y como lo he mencionado antes, el 80% de los casos de COVID-19 pues son asintomáticos o no son graves, es decir, no requieren una hospitalización y les hemos podido dar seguimiento de manera remota, los afectados quedándose en casa. Eso es obviamente bueno para ellos, pero es sobre todo también bueno para la sociedad porque no han contagiado a otras personas. Eso es un excelente ejemplo de cómo cara al futuro pues tenemos que tener personas, tenemos que tener gentes profesionales, empáticas, detrás de una cámara quizás, pero la tecnología, lo digital, pues va a jugar un papel muchísimo más relevante e importante. Y otro efecto secundario, pues muy importante de todo lo que es digital es que es más simple. Nos obliga a ser mucho más simples y los que estamos en los seguros lo sabemos un poco y los que son nuestros clientes que nos están escuchando lo saben mucho mejor. Si hay una industria que es complicada, burocrática, compleja, pues lo somos nosotros. Sí, y ya ves que dicen que la industria del seguro es la industria del papel y obviamente era de las que iban más rezagadas en la parte de digitalización o de plataformas. Hoy siento que han avanzado, que deben de estar más a la vanguardia en muchos temas. Entonces, pues, es muy válido los comentarios. Nomás te quiero hacer un comentario. Tenemos audiencia de Latinoamérica, tanto socios como clientes que nos escuchan desde allá y te están escuchando y me hacen comentarios de que muchos de los temas, pues obviamente todo nació allá en Asia y en Europa, pero Latinoamérica está viviendo ahorita una etapa o situaciones tan graves como las que trae México, ¿verdad? Aquí uno de los temas que te quiero, de ahorita hablabas de las teleconsultas, ¿cómo ha contribuido esta oferta que ustedes tienen en el bienestar de tus colaboradores o tus clientes que llegan a tomar esta oferta? Sí, pues justamente yo estoy totalmente convencido del punto de vista de las empresas, pues es algo padrísimo, súper relevante, ¿no? Obviamente todos estamos preparando ahora el retorno a las oficinas y nosotros en AXA hemos dejado 2 oficinas abiertas en México, el centro de operaciones en Querétaro y nuestro corporativo aquí en Ciudad de México. Y una cosa que tenemos, pues son los filtros de entrada, en donde tomamos la temperatura, en donde unas enfermeras nos hacen preguntas. Y uno de los objetivos ahí es que si alguien trae síntomas, pues que no entre a la oficina. Pero mucho mejor sería que si alguien trae síntomas y no se siente bien, que justamente
haga una videollamada, una videoconsulta y que no tenga que dejar la casa. En una aseguradora, pues es menos relevante que en otros sectores que también podamos decir a nuestros clientes, oye, tú tienes la certeza que la gente que está trabajando aquí, pues no está contagiada, respectivamente ya trae anticuerpos. Pero pensemos, por ejemplo, a los restaurantes que aquí en Ciudad de México han vuelto a abrir desde ayer, pues qué tranquilidad podrían dar a los clientes si pueden decir, mira, yo les garantizo que los empleados que trabajan aquí, bien sean meseros, bien sean en la cocina, pues les garantizo que están sanos y que no son una fuente de contagio. Y una de las maneras de hacerlo, pues son las videoconsultas, porque justamente podemos detectar ya muchas cosas sin tener que acudir al lugar del trabajo. Y finalmente, y eso no tiene ahora ya nada que ver con la contingencia, pues en países latinoamericanos con ciudades tan grandes, con tanto tráfico, con tanta pérdida de tiempo en los traslados, pues el hecho de no tener que trasladarse y poder hacer algo por videoconferencia y también en materia médica, pues creo que solo es positivo, solo contribuye a una mejor calidad de vida y solo contribuye a un mejor empleo de nuestro tiempo. Ok, ¿no? Muy interesante. Oye, voy a entrar ahora en los esquemas. Ya tengo muchas preguntas. Aquí me están filtrando de varias partes de aquí de México, muchas de Monterrey y de otras, una de la parte que me suena interesante. Dice, ¿cuál será la estrategia para la parte de ventas, donde el contacto sigue siendo parte cultural muy fuerte en México? ¿Cómo nos hacemos llegar más clientes? Sí, eso es una excelente pregunta, pero aquí también quiero compartirles mi experiencia personal. Yo también durante estos 3 meses de contingencia nunca he hablado con tantos clientes como durante este tiempo. Es más, he obtenido más citas con clientes, prospectos, porque les he preguntado, oye, ¿me regalas 30 minutos de una videoconferencia? Lo cual no es lo mismo que si pido un desayuno, una comida, una junta, que siempre es mucho más complicado organizarlo. Entonces creo que eso es una gran oportunidad y nosotros en AXA pues traíamos la regla que cuando son juntas internas no trabajamos con el video para cuidar la velocidad, la red, todo lo que ustedes conocen muy bien, pero cuando es o bien con prospectos, o bien con clientes, o bien con candidatos que también hemos entrevistado durante esos tiempos, pues sí que hemos encendido la cámara y como lo he dicho antes, yo creo que conozco ahora de memoria 6 plataformas con las cuales trabajamos y la verdad es que no puedo hacer un comercial para uno o para otro porque la calidad de todos es excelente, sobre todo también la calidad de la imagen. Claro. No, muy bien, muy bien. Oye, otra de las preguntas que traigo es, ¿qué consideras que podríamos hacer desde las empresas para ayudar a la corresponsabilidad en el hogar entre hombres y mujeres, sobre todo para todos y todas las personas que puedan acceder a oportunidades profesionales en forma equitativa? Sí, eso es una excelente pregunta y obviamente yo no tengo toda la respuesta, ¿no? Pero yo como hombre lo que intento decir siempre es que nosotros los hombres tenemos también una responsabilidad para las labores domésticas. No es justo que todo recaiga en las mujeres, en las mamás, sobre todo cuando ambos trabajan. Eso no es justo, eso no está bien y eso es una responsabilidad que traemos todos nosotros, ¿no? Lo que también me parece muy importante, yo tengo 4 niños entre 4 y 9 años y entonces es muy importante que como papás demos el ejemplo. O sea, nuestros niños tienen que ver que el papá pues también participa en las labores domésticas, también recoge, también limpia, también lava trastos de vez en cuando, porque si eso no lo ven, pues ya se van a quedar con la idea que esto es la chamba de las mamás, de las mujeres y eso no puede ser en el año 2020, ¿no? Después, como empresas, obviamente es complicado, ¿no? Porque nos metemos en el ámbito privado, personal, y esto siempre es sumamente delicado,
pero yo lo intento hacer como lo acabo de decir y bienvenido cualquier retroalimentación, sobre todo las mujeres, si eso les parece oportuno o si lo debemos hacer de otra manera. Sí, 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 bien lo dices. Y yo pensé que nomás era yo el que me ponía el mandil aquí en la casa. Yo creo que pues, agarramos un rol diferente, pero sí es loable en la parte de todas nuestras compañeras mujeres, porque aparte de ser empleadas, son madres, esposas, maestras, y tienen más roles que desempeñar en el caso de uno, si no les damos también ese balance, ese equilibrio, pues obviamente puede haber alguna situación compleja en el hogar, pero en fin, otra de las preguntas que traigo es sobre todo cuando en esta nueva realidad o en esta realidad que vamos a afrontar en el futuro y el tema de distanciamiento, ¿cómo involucramos o cómo enganchamos a los nuevos talentos? Sí, sí, ya me quedó claro en el sector, en la parte de la atracción, pues tenemos que ser empresas más vigorosas, con plataformas más adecuadas, con métodos o compensaciones de acuerdo a las generaciones, en la parte del reconocimiento, los bonos, los sueldos, los variables, todo eso, pero ¿cómo logro engancharme a las gentes nuevas? Porque pues antes era en el pasillo, en una sala de inducción, y hoy prácticamente están en su casa, ¿verdad? Sí, también una pregunta muy, muy buena que obviamente yo no tengo todas las respuestas, ¿no? Creo que de los jóvenes, de los millennials, de los que han entrado en los últimos años, pues muchos ya han hecho el trabajo a distancia, ¿no? Ellos están ya más acostumbrados que quizás nuestra generación, por consiguiente será más fácil, ¿no? Creo que tenemos que platicar con ellos, ver cuáles son sus necesidades, pero para ellos también estoy convencido que tendrá que ser un modelo híbrido, un modelo en el cual trabajan parcialmente a distancia de manera remota y parcialmente desde la oficina. Otro punto muy importante es que estoy convencido que también en los países latinoamericanos veremos más y más la tendencia que ya vemos en Europa, que es el trabajo parcial, que habrá más y más gente que dirá, mira, yo solo quiero trabajar 3, 4 días por semana, 60, 80%, con el correspondiente salario. En Suiza, ustedes saben que mi país de origen es Suiza, pues en AXA Suiza ya el 50% de los empleados trabaja a tiempo parcial. Y para regresar al tema de los papás y las mamás, cada vez más hay también hombres que trabajan a tiempo parcial y que se dividen así el cuidado de los niños. Es decir, un esquema clásico es la mamá trabaja 60%, es decir, que está 2 días por semana en casa cuidando a los niños. El papá trabaja 80%, es decir, que está 1 día en casa. Entonces solo quedan 2 días en los cuales pues los niños van a la guardería, ¿no? Y esos son conceptos modernos, innovadores, que también estoy convencido que será ganar, que será obviamente muy bueno para los empleados, pero también muy bueno para las empresas, porque si tenemos gente así, empleados así, también estarán doblemente motivados para rendir todavía más. Ok, excelente. Tenemos más preguntas de aquí del auditorio, pero pues creo que para ser respetuosos del tiempo y de todos nuestros auditorios, sé que está muy interesante y hay muchas cosas y yo creo que te vamos a invitar en las futuras sesiones para seguir compartiendo este tema y muchos otros de los riesgos, tanto que decimos emergentes o sanitarios, que nos puedas dar tu mensaje. Pero bueno, para un poquito cerrar, Daniel, ¿con qué me quedo con esta conferencia? ¿Qué mensaje o qué tarea nos das como reflexión a todo el auditorio? ¿Qué debemos de seguir ante esta nueva realidad? Sí, gracias Pablo, ¿no? Yo creo que todos estamos durante esta crisis momentos en los cuales somos muy optimistas, vemos muchas oportunidades. He intentado ponerlas un poco encima de la mesa. Ahora sí que vamos a poder hacer home office también en funciones para tareas, para gentes que hasta ahora hemos pensado que eso es imposible. Hemos visto que la tecnología funciona, hemos visto que somos productivos, hemos visto
por lo menos en nuestro sector, pues que podemos seguir operando muy bien. Pero tenemos que ser conscientes, el título aquí es crisis, que estamos en una crisis seria, en una crisis que va a durar durante bastante tiempo, y cuando hayamos superado la crisis sanitaria, que ojalá sea el caso pronto también en los países latinoamericanos, pues la crisis económica seguirá aquí, ¿no? Entonces es importante que nos adaptemos, es importante quizás que también nos volvamos un poquitín más humildes, menos exigentes, que veamos también en la austeridad una oportunidad, ¿no? Y me gustaría terminar con algo que para mí es muy importante y que a mí me dio siempre mucha fuerza cuando yo mismo pues no me sentía muy bien, tenía dudas, me estaba un poco deprimido, ¿no? Siempre me dije, al fin y al cabo somos tan privilegiados, todos tenemos trabajo muy noble, muy relevante, muy necesario. Entonces creo que hay tantas gentes, sobre todo en Latinoamérica. Yo he enseñado antes la lámina de los 34 millones de mexicanos que están en necesidad de trabajo. Eso es una cifra absolutamente preocupante, absolutamente alta. Nosotros no estamos en esta situación y esto nos tiene que dar la fuerza, la energía de seguir luchando, de seguir estando motivados, de seguir trabajando, porque con eso también contribuimos a que rápidamente pues salgamos también de la crisis económica. No, muchas gracias. Recapitulando, yo creo que todo lo que hagamos hoy siempre quedará en la mente de todos nosotros, porque hoy en estos momentos yo creo que es momento de tomar decisiones y que deben de ser claves para el seguimiento o el desafío de lo que se nos viene enfrente, ¿verdad? Entonces, Daniel, muchísimas gracias, muy amena la plática, muy interesante. Espero que a todos nuestros auditorios haya sido satisfactorio, haya resuelto algunas dudas o les haya aclarado más. La realidad de las cosas es, como bien lo dices, es un tema muy complicado y lo que viene, una cosa es la crisis sanitaria y la parte económica es otro tema que pues también en otros foros vamos a abordar. En nombre de FIDEX y del comité organizador del Foro 2020 del RIS-ED, agradecemos tu valiosa participación, esperando nos puedas seguir acompañando en otras sesiones. Daniel, muchísimas gracias. Gracias, Pablo. De verdad, felicidades a ustedes, a FIDEX, por haber tomado esta iniciativa. Padrísimo. Felicidades por el programa con temas tan relevantes, tan variados, y con mucho gusto les vuelvo a acompañar, o bien activamente o como participante, para aprender. Muchas gracias y mucho éxito. Muchas gracias. Y solamente me resta 3 mensajes al resto del auditorio que nos acompaña. Los esperamos hoy a las 3:10 para nuestra segunda sesión del día. Es un Power Shot titulado Transfórmate en un asesor de confianza. Y a las 5 de la tarde a un panel magistral discutiendo otro tema también relevante, importante, que se llama Duty of the Care, el deber de proteger. Entonces, y el tercer mensaje es, esta sesión fue grabada y estará a su disposición en el portal de fidex.com.mx en la pestaña de foro. Espero hayan disfrutado la sesión, que tengan una excelente tarde, muy buen provecho, y les recomiendo quédense en casa, síganse cuidándose. Muchas gracias y nos vemos pronto. Saludos.